Viernes, 13 de junio de 2025. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0542. Tipo, jurisprudencia. Prisión vitalicia. Su imposición viola el derecho a la reinserción social, artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Hechos: una persona fue condenada con la pena de prisión vitalicia por la comisión del delito de homicidio doloso de 3 o más personas, en términos del artículo 127, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en su texto anterior a la reforma publicada en el periódico oficial local el 15 de noviembre de 2014. Promovió amparo directo y el Tribunal Colegiado de Circuito solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer de la constitucionalidad de dicho precepto. Criterio jurídico: la pena de prisión vitalicia viola el derecho a la reinserción social. Justificación: derivado de los artículos 1 y 18, párrafo segundo, de la Constitución Federal. El modelo de reinserción social como fin de la pena no acepta que a la persona culpable se le caracterice por ser desadaptada o peligrosa. El abandono del concepto de readaptación es compatible con un entendimiento democrático y expansivo de los derechos de las personas sentenciadas. En contraposición con la visión que admite suponer que la persona infractora es una delincuente a la que el Estado debe reivindicar o reformar. La lógica de protección de los derechos humanos debe inspirar y determinar el funcionamiento de las instituciones penitenciarias, a fin de que se garanticen condiciones de vida dignas en prisión. Bajo este entendimiento, la prisión vitalicia o perpetua contraviene, por sí misma, la noción de reinserción social. Pues parte de la idea de que quien cometió un delito es peligroso para la sociedad y no merece reinsertarse en esta. El modelo constitucional de reinserción social exige proteger la dignidad humana, lo que impide que los seres humanos sean tratados como objetos o instrumentos. Contrario a ello, la prisión vitalicia cosifica a la persona sentenciada, quien termina como objeto de la política criminal del Estado sobre la cual no habría necesidad de realizar medidas adecuadas para su reinserción. Pues esta nunca se dará. De igual forma, condena a la persona privada de la libertad a transcurrir su vida internada sin la posibilidad de alcanzar su proyecto de vida con respeto a derechos ajenos, aun cuando haya satisfecho las finalidades del sistema penitenciario. Pleno. 2 de 6. Registro digital, 203-0529. Tipo, jurisprudencia. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Las autoridades administrativas locales del sector salud deben implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizarlo. Hechos: 3 tribunales colegiados de circuito sustentaron criterios contradictorios al analizar si existe obligación de las autoridades locales del sector salud de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras que 2 sostuvieron que derivado de los derechos constitucionales y convencionales y de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, sí existe esa obligación. El otro sostuvo que no existe un mandato específico para las autoridades en la Constitución Federal o en las leyes, y que esa obligación no puede derivar de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que no fue parte la entidad federativa de su residencia. Criterio jurídico: las autoridades administrativas locales del sector salud, de conformidad con sus competencias, están obligadas a implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Justificación: la referida obligación deriva del derecho a la salud, y del derecho a elegir de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, en términos de las interpretaciones definidas por este Tribunal Pleno en precedentes obligatorios. En relación con el derecho a la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las acciones de inconstitucionalidad 148/2017, 106/2018 y su acumulada 107/2018, así como 85/2016. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció diversos criterios que le dan contenido en relación con el derecho a elegir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. De ellos destaca que para que puedan ejercer efectivamente su derecho a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, es indispensable que existan servicios médicos seguros, disponibles,
accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad que les permitan hacerlo. Derivado de estos derechos y de la interpretación realizada en esos asuntos, las autoridades locales del sector salud deben implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el acceso al aborto electivo o voluntario. Pleno. 3 de 6. Registro digital, 203-0547. Tipo, jurisprudencia. Restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. Constituye un acto de molestia. Hechos. A una persona contribuyente se le restringió temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. En amparo directo alegó que el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, prevista en el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación, constituye un acto de molestia. Justificación. La medida aludida constituye un acto de molestia y no uno privativo, ya que no tiene carácter definitivo, pues únicamente se trata de una suspensión de uso durante un plazo determinado, en el que el contribuyente puede subsanar las irregularidades que dieron origen a dicha medida, o bien, combatirlas por los medios legales idóneos. En consecuencia, al tratarse de un acto de molestia no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal, por tanto, no es necesario que se escuche al afectado antes de su dictado. Segunda Sala. 4 de 6. Registro digital, 203-0548. Tipo, jurisprudencia. Restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet. No constituye una sanción. Hechos. A una persona contribuyente se le restringió temporalmente el uso del certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI. En amparo directo alegó que el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación viola los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la restricción temporal del uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDI, establecida en el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación, no constituye una sanción, sino una medida cautelar. Justificación. La restricción aludida constituye una medida temporal para quienes han incurrido en las hipótesis que contiene el referido artículo 17 H bis. Esa medida persiste hasta que el contribuyente clarifique su situación fiscal, subsanando las irregularidades que le dieron origen. Esa medida forma parte de un procedimiento en el que se da la oportunidad al contribuyente de realizar aclaraciones, aportar pruebas que desvirtúen los motivos que la generaron, subsanar las irregularidades que originaron la restricción o, incluso, combatirla a través de los medios legales respectivos. Por tanto, no constituye una sanción sino una medida cautelar que dura hasta en tanto cesen las conductas que le dieron origen, o bien, de no hacerse, la autoridad abordará medidas diferentes, por lo que no viola el artículo 22 de la Constitución Federal. Segunda Sala. 5 de 6. Registro digital, 203-0528. Tipo, aislada. Derecho de la víctima u ofendido del delito a una adecuada asesoría jurídica. El juez debe verificar y tutelar que la proporcionada en la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal sea técnica y especializada. Hechos. En una carpeta de investigación el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que la parte ofendida interpuso el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia de control respectiva el juez de control confirmó esa determinación. Pese a advertir la notoria deficiencia técnica del asesor jurídico de la víctima para exponer de forma clara y metodológica sus agravios. Inconforme, la víctima promovió amparo indirecto, que le fue negado. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal en términos del precepto 258 mencionado, los intereses de la víctima u ofendido se contraponen con los del Ministerio Público, por lo que el tópico relativo a su asesoría jurídica debe verificarse por el juez de control con mayor escrutinio, a fin de que sea técnica y especializada. Justificación: la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1211/2020, determinó que el derecho a la defensa adecuada de la persona imputada no es equivalente al derecho a la asesoría jurídica de la víctima del delito. Pues en casos de deficiencias en la asesoría jurídica, ese derecho queda salvaguardado por la actuación del Ministerio Público. Por tanto, la doctrina con base en la cual se reconoció la defensa adecuada en sus vertientes formal y material a favor de las personas imputadas, no puede aplicarse bajo las mismas condiciones para calificar la asesoría jurídica que se brinda a las víctimas o ofendidos, la cual se considera un derecho humano previsto a su favor en el artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que es el asesor jurídico quien acompaña a la víctima durante todo el proceso, desde la investigación hasta el juicio, garantizando que sus derechos sean respetados en cada etapa. Sin embargo, cuando se impugna la determinación del no ejercicio de la acción penal en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no puede estimarse que el Ministerio Público asume las funciones de representación de la víctima o ofendido, pues los intereses de ambos se contraponen, por lo que el tópico relativo a su adecuada representación cobra mayor relevancia y debe verificarse con mayor escrutinio, ya que la determinación de no ejercicio de la acción penal para los casos del artículo 327 del citado Código inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, lo que implicaría la imposibilidad de que la víctima aspire a la impartición de justicia y a la reparación integral del daño. Por esas razones, si el juez de control al celebrar la audiencia prevista en el citado artículo 258 advierte la deficiente técnica del asesor jurídico al verter sus agravios oralmente, debe hacer del conocimiento de la víctima el derecho que tiene de nombrar a un asesor jurídico especializado para, de ser su deseo, cambiar al nombrado inicialmente, o en caso de manifestar imposibilidad para hacerlo, se le designe a uno de oficio que coadyuve en la asesoría, ya que el derecho humano a la asesoría jurídica cobra especial relevancia en este tipo de audiencias, pues su deficiencia impactará en hacer efectivos cada uno de los derechos de la víctima, en especial a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 6 de 6. Registro Digital, 203-0537. Tipo, aislada. Juzgar con perspectiva de género. Permite equilibrar la protección de los derechos de quien acude al juicio de amparo y de quienes podrían resultar afectados con su resolución, como víctimas, incluso cuando no sean parte del juicio constitucional. Hechos. Una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México denunció ante las autoridades de esa institución actos de acoso por parte de un compañero hacia ella y otras alumnas, a través de mensajes en WhatsApp y Facebook. Aunque inicialmente no solicitó una sanción, propuso 5 medidas de naturaleza restaurativa para garantizar entornos seguros, siendo la separación o destitución una medida excepcional. La Defensoría de Derechos Humanos, sin explicar a la víctima la naturaleza de los alcances y los efectos de los procedimientos alternativo, de corte restaurativo y formal de enfoque retributivo, y el derecho que ésta tiene para elegir qué tipo de procedimiento seguir, abrió una queja contra el presunto agresor, quien rindió declaración sin asistencia legal. El director de la facultad le impuso una suspensión provisional de 6 meses y remitió el caso al tribunal universitario, el cual determinó la responsabilidad del alumno por violencia de género en la modalidad de acoso y violencia psicológica y ratificó la sanción. El sancionado recurrió a la Comisión de Honor del Consejo Universitario, la que confirmó la resolución. En amparo indirecto, el alumno argumentó la violación a su derecho de defensa por la falta de asistencia legal durante su primera declaración. El juzgado de distrito otorgó el amparo para que se repusiera el procedimiento, sin tomar en cuenta los derechos de la víctima. La universidad interpuso recurso de revisión y alegó que el caso no fue examinado con perspectiva de género. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que juzgar con perspectiva de género obliga, al momento de resolver
A buscar un equilibrio que salvaguarde los derechos humanos tanto de quienes acuden al juicio constitucional como de las personas que, perteneciendo a un grupo especialmente vulnerable, podrían resultar afectadas con dicha decisión como víctimas, ya sea directas o indirectas. Justificación. El artículo 73 de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas o oficiales que lo hubieren solicitado. Sin embargo, dichas sentencias tienen efectos en la vida cotidiana de la sociedad en general, ya que se erigen como mecanismos idóneos para generar la legitimidad social antes referida, así como para propiciar una impartición de justicia abierta y transparente. Por ello, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal, las personas juzgadoras tienen el deber de apreciar cuáles son los diversos escenarios que podrían presentarse con la emisión de una sentencia de amparo, con el objeto de evitar que, sobre pretexto de otorgar la tutela constitucional, queden sin protección derechos de terceras personas especialmente relevantes, sobre todo si se encuentran dentro de las categorías sospechosas a que alude el artículo 1, párrafo último, de la Constitución. Las mujeres tienen derecho de acceder a una tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad, según el artículo 4 de la norma fundamental, y con un enfoque de perspectiva de género, lo que está relacionado con el diverso derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este derecho humano trae aparejado el deber del Estado de velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se denuncie una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad, por razones de género, esta se tome en cuenta a fin de visibilizar si la eventual situación de violencia o discriminación de género incide en la forma de aplicar el derecho al caso concreto. No hacerlo así podría convalidar una discriminación de trato por razones de género. La obligación de juzgar con perspectiva de género también exige a los juzgadores que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales puedan tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, incluso aun cuando no hubieran sido parte en el juicio de amparo, si sus efectos trascienden en su esfera jurídica, ya que a ellas también podría impactarles la determinación que al respecto se tome. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.